estamos? Espero que muy bien. Seguramente todos los que hemos tomado vino o ustedes que están estudiando la carrera de gastronomía y están empezando a conocer el mundo de la vitivinicultura, de la enología, seguramente habrán escuchado de los aromas del vino, o algunos ya han probado el vino y seguramente ya conocen de alguna manera, dentro de las propiedades organolépticas del vino, el aroma. Entonces, cuando hablamos del aroma del vino, hablamos de características que son inherentes, por un lado, al tipo de uva, y el tipo de uva, pues, las características que ha adaptado o que ha tomado vienen del tipo de suelo, lo que se conoce como el terroir, del tipo de clima, temperatura, días de sol, días de lluvia, y todo eso influye de una manera directa en lo que tenemos al final y lo que es un vino, ¿sí? Y entonces vamos a tener diferentes aromas en el vino que tienen diferente origen. Entonces vamos a ver qué son los aromas del vino, y vamos a hablar principalmente de 3 tipos de aromas en este caso, que son aromas primarios, secundarios y terciarios. Cuando hablamos de aromas primarios, hablamos de los aromas varietales. Cuando decimos aromas varietales o cuando hablamos de un aroma varietal, es un aroma que depende principalmente del tipo de uva, o sea, de la variedad de uva. Por eso se llama aroma varietal. Entonces, cada tipo de uva presenta diferentes características. Por ejemplo, aquí tengo yo, este vino es un Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon pues tiene aromas varietales de frutos rojos, fresa, cereza, frambuesa, zarzamora, ¿sí? Y así vinos blancos tenemos que tienen muchos varietales de cítricos, naranja, pomelo, piña, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que tienen los aromas primarios. Cuando hablamos de un vino, que nosotros probamos un vino, y si yo pruebo este vino y yo digo, y yo lo olfateo y siento que o me recuerda a la fresa, a la cereza, a la frambuesa, esos son los aromas varietales que tiene ese vino. Entonces, como les digo, hablamos de un Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon tiene aromas varietales de frutos rojos, ¿ok? Entonces, primero, aromas primarios, ¿ok? Luego viene aromas secundarios. Cuando hablamos de aromas secundarios, hablamos de aromas que vienen originados de la fermentación. Ya hemos platicado anteriormente que la fermentación, ¿qué es la fermentación? Pues es simplemente la transformación de los azúcares del mosto de la uva fresca en alcohol y aromas y gas carbónico. O sea, son los productos que obtenemos nosotros mediante una fermentación. Pero aparte de obtener no solamente el alcohol del vino cuando hacemos una fermentación, también tenemos aromas, como mencionamos ahorita. Y vamos a tener 2 tipos de aromas principales. Tenemos los aromas alcohólicos, pues lógicamente cuando agarramos un vino y sentimos el olor, inmediatamente vamos a sentir el aroma de alcohol, pero también vamos a sentir en muchas ocasiones algunos aromas conocidos como malolácticos. Malolácticos quiere decir que vienen derivados de la fermentación maloláctica o la producción de ácido málico dentro de esa fermentación. Ya sabemos que tenemos la fermentación alcohólica, pues tenemos el alcohol, y ya todos sabemos perfectamente a qué huele el alcohol. Y cuando tenemos aromas malolácticos, que son pues aromas de origen láctico, como queso, mantequilla, crema, yogur, ¿sí? Son aromas que se encuentran derivados de la fermentación maloláctica dentro del vino. Entonces repetimos, tenemos 2 tipos de fermentaciones, fermentación alcohólica y fermentación maloláctica. Serían esos los aromas secundarios. Entonces tenemos aromas primarios del tipo de uva con la que estamos trabajando, aromas secundarios de la fermentación alcohólica y maloláctica, y viene un tercer tipo de aroma que se llama aromas terciarios. ¿Y de dónde vienen esos aromas terciarios? Pues recordemos que los vinos, una vez que son producidos,
Muchos de ellos se colocan en barricas, principalmente del roble francés, se colocan en barricas y la barrica le aporta, aparte que le enriquece el color de los vinos, aporta también aromas. Entonces esos aromas son los aromas de la maduración del vino dentro de la barrica y que se van a transmitir al vino. Esos serían aromas terciarios. Entonces, lógicamente vienen vinculados totalmente con la crianza del vino, que puede ser tanto en barrica como en botella. Entonces, pero principalmente la barrica es la que le aporta la mayor parte de las características al vino. Entonces, cuando tenemos aromas terciarios, vamos a tener aromas generalmente de madera, chocolate, café, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Esos son los 3 tipos de aromas que tenemos en los vinos, ¿sí? Primarios, secundarios y terciarios. Primarios de la uva, secundarios de la fermentación y terciarios de la guarda del vino, ya sea en barricas o sea en botellas. ¿Ok? Ahora, tenemos otra cosa que es muy diferente y que son las familias aromáticas. Familias aromáticas, ¿qué quiere decir? Pues que son los aromas que se presentan en el vino, de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, aromas lácticos, como decíamos ahorita, tenemos leche fresca, yogur, crema, queso, mantequilla, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de aromas lácticos, de la familia de aromas lácticos, hablamos de ese tipo de aromas. Tenemos aromas vegetales. Generalmente vamos a agarrar un vino, lo vamos a oler y vamos a decir que le recuerda a la hierba fresca, a la hierba recién cortada, le recuerda al cedro, le recuerda a la madera de pino. Entonces son aromas vegetales, ¿sí? Entonces es otro tipo de familia de aromas que tenemos aquí. Y tenemos también aromas florales. Los aromas florales son aromas que desprende el vino. Generalmente se da mucho en tipos de vinos blancos y rosados, y que son aromas que nos van a recordar a la rosa, a la acacia, a la flor de azahar, ¿sí? Son aromas florales totalmente, que es otro tipo de familias. Tenemos los aromas frutales, como yo les decía ahorita, tenemos aquí un Cabernet Sauvignon, que este Cabernet Sauvignon pues tiene aromas frutales, frutos rojos, fresa, cereza, frambuesa, grosella, pero sin embargo también vamos a tener unos vinos, en algunos vinos blancos como los vinos alemanes, algunos frutales como el Riesling, el tipo de uva Riesling, que sus varietales son naranja, lima, limón, piña, ¿sí? Entonces ese es el tipo de aromas frutales que tenemos. Dentro de la familia de aromas también tenemos aromas torrefactos. ¿Qué es un aroma torrefacto? Cuando el fabricante de barriles o de barricas para la guarda del vino, esos barriles, antes de que le pongan la tapa y antes de que le pongan el fondo, esa viruta que se obtiene al cepillar la madera de las barricas, algunos que conocen a algún carpintero por ahí saben que el carpintero cepilla la madera y al cepillar la madera se obtienen unas lajas delgadas de madera que se le llama viruta. Entonces el fabricante de tóneles o de barriles, esa viruta la pone dentro del barril y le prende fuego. Claro, este fuego es un fuego controlado. El tonelero, el que hace los barriles, va a saber cuánto tiempo va a durar ese fuego dentro de la barrica. Lo que él quiere finalmente es que se forme una pequeña capa de humo, o que se forme una capa ¿cómo les diré? Es un quemado muy ligero que se le da a la madera de las barricas por dentro. Y ese proceso de aplicar el fuego a las barricas se llama torrefacción. Por lo tanto, cuando ya tenemos el barril listo, tenemos nuestro vino ya elaborado y queremos enriquecer con aromas y colores ese vino, lo metemos al barril, y cuando ya probemos ese vino, cuando ya pasó 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, el tiempo que el productor de vino quiera, ya tenemos ese vino, lo ponen en la botella, lo sacan al mercado, ya lo tenemos aquí, un vino de guarda. ¿Y qué vamos a sentir? Entonces esa familia que les menciono son aromas torrefactos. Entonces torrefacto viene del proceso de torrefacción. Entonces, cuando hablamos de aromas torrefactos, ¿de qué tipo de aromas estamos hablando? Hablamos de vainilla, caramelo, café,
chocolate, madera, lógicamente, pan tostado. Todos esos tipos de aromas son aromas torrefactos y que lógicamente, si se dan cuenta, pues son aromas terciarios, porque son un tipo de aromas que se desarrolló en el proceso de guarda del vino, ¿sí? Tenemos otro tipo de aromas, familia de aromas, que son las especias, y vamos a sentir canela, menta, clavo, tomillo, cualquier tipo de esos aromas, y esos son los aromas de especias. Vamos a sentir también a veces aromas animales, como la carne de res. Vamos a sentir el aroma a cuero. De repente vamos a tomar un vino tinto y vamos a decir que ese vino te recuerda al cuero de la vaca, al cuero de la res. Vamos a decir que ese vino te recuerda al olor de la carne, ¿sí? ¿De dónde viene eso? De la guarda también, y del tipo de barrica que utilizamos y que se va a procesar dentro del proceso de maduración del vino, ¿sí? Y por último tenemos otros tipos de otra familia, que puede ser, por ejemplo, la rancidez. ¿Qué sucede si yo tengo un vino tinto o tengo una botella de vino tinto y la coloco o simplemente la dejo en mi casa en un lugar que no es una cava, que no tiene las características de una cava, como temperatura, control de la luz, etcétera, y lo dejo simplemente en mi cocina, y le da la luz solar, les da la temperatura muy caliente, 35, 40 grados centígrados? Lo más seguro que vaya a suceder es que este vino se avinagre o se ponga rancio, ¿sí? La rancidez es un proceso, en el caso del vino, es un proceso mediante el cual el vino se descompone. Entonces, cuando descorchamos la botella de vino y lo tomamos, va a saber rancio, ¿sí? Entonces, esa rancidez la provoca la luz. Entonces, por lo tanto, por eso es bien importante de que los vinos sean almacenados en las características adecuadas, en una cava principalmente, ¿sí? Entonces, ya vimos aromas primarios, secundarios, terciarios y familias aromáticas, ¿ok? Ahora, como yo lo menciono, hay muchos tipos de vinos y muchos tipos de uvas. En este caso, este vino es un Cabernet Sauvignon, es una uva tinta conocida como una de las principales uvas nobles, y se le llaman uvas nobles porque son uvas que se conocen por todo el mundo. El Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, el Merlot, el Syrah, son uvas que su origen principalmente es Europa o la parte del Mediterráneo, y fueron llevadas por los emigrantes a diferentes países del mundo, América, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, México, y se adaptaron perfectamente. Entonces son uvas que en cualquier tipo de viñedo que vayamos lo vamos a encontrar. Son uvas, las conocidas como uvas nobles, o sea, las uvas más conocidas. Entonces, por ejemplo, como les decía, este vino que tengo aquí es un vino Cabernet Sauvignon, y las familias aromáticas son de fresa, cereza, frambuesa, grosella, zarzamora, mora azul, ¿sí? Son los aromas varietales de este tipo de vino, del Cabernet Sauvignon. Tenemos también el Merlot, que también es una uva tinta. El Merlot también va a tener fresa, frambuesa, grosella, cereza. Son los varietales del tipo de uva del Merlot. Y cuando ese tipo de uva de Merlot es llevado a guarda en barriles, va a desarrollar unos aromas a tabaco, pimienta, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos también el español, no lo tengo al momento, pero el tempranillo tiene también ciruela, cereza, frambuesa, grosella, que son los varietales también de la uva tempranillo, que es una uva española muy típica y muy conocida, y con el cual se elaboran bastantes vinos de denominación de origen en España, como el famoso Rioja, por ejemplo, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, el Pinot Noir. Vamos a tener un aroma a violeta, a cereza, frambuesa, ¿ok? Aquí solamente les estoy mencionando algunos. Aquí solamente les estoy mencionando algunos de los principales tipos de uvas. Ahorita mencioné uvas tintas, ahorita vamos a mencionar uvas blancas.
los que mencioné en un momento fueron uvas tintas. Vamos a mencionar ahorita lo que son las uvas blancas. Por ejemplo, en el Chardonnay, que es una de las principales uvas blancas, de hecho es de todas las uvas blancas, es la principal. Vamos a tener mantequilla, frutos tropicales como la piña, banana, mango, ¿sí? Son los aromas varietales del Chardonnay. Son los que vamos a encontrar nosotros dentro de los varietales de la uva del Chardonnay. Tenemos otro tipo de uva muy conocida que es la Riesling alemana, creo que lo he mencionado varias veces. El Riesling es una uva que tiene aromas varietales, pero así muy marcados, a limón, naranja, mandarina, pomelo, piña, ¿sí? Entonces son aromas muy cítricos y de hecho les invito a que prueben el vino Riesling alemán. Son una maravilla de vinos muy sabrosos, y si estamos empezando a incursionar en el mundo del vino, es uno de los principales vinos con el que podemos incursionar, ¿ok? Tenemos la garnacha, que es una uva que se utiliza mucho en España también, sus varietales son frambuesa, grosella, algunas veces encontraremos algunos aromas como el mango también, como la fresa, ¿sí? Son varietales. Y tenemos también el Sauvignon Blanc, que vamos a encontrar higo, grosella, algún toque, a veces un toque ligero a mantequilla. ¿A qué otra cosa? Principalmente, ¿sí? Entonces podemos, naranja, pera. Es muy común que en este tipo de uva encontremos el aroma a pera y la mantequilla y la grosella, ¿ok? Ahora, seguramente nos preguntaremos por qué esos tipos de vinos tienen aromas varietales diferentes, como ahorita vimos. Unos son grosella, naranja, limón, pomelo, fresa, cereza, frambuesa. ¿De dónde viene ese aroma? Esos aromas vienen, como mencionamos en un principio, vienen del origen de la uva. La uva es la que va a aportar ¿cómo se llama? Esas características aromáticas al vino. De ninguna manera esos aromas van a venir de otra fuente, ¿sí? Solamente van a venir o ya sea de la uva o de la guarda que tengamos del vino. Acuérdense bien. Menciono esto, ¿por qué? Porque me tocó ir a México a un taller sobre vinos, donde la persona que decía que era enólogo mencionaba él que a veces el aroma que tienen los vinos, por ejemplo, si yo tomo este vino y yo digo que este vino siento aroma y tengo un sabor aquí en la garganta a chocolate, a pimiento, a pimienta, a fresa, cereza. Decía él que en los viñedos sembraban fresas, sembraban cerezas, sembraban café, y que el café y la cereza y la frambuesa y el limón se los absorbía la planta de la uva o la vid, y de ahí aparecían los aromas. No hay mentira más grande que esa. Entonces yo quedé muy sorprendido esa vez, y yo sabía que eso no era cierto, pero lógicamente pues no fui capaz de interrumpir a la persona. Pero se me hace de muy mal gusto de que una persona que se hace llamar un sommelier, o que una persona que es estudiado en vinos se encargue y en taller de difundir ese tipo de información. ¿Por qué no? O sea, imagínense, ustedes son estudiantes y van a tomar un taller y te van a decir que este vino tiene aroma a chocolate porque al lado de las plantas del viñedo sembraron cacao, ¿no? Entonces, qué mala onda y qué mal que hagan eso las personas que se dicen ser profesionales, pues simplemente no es una persona profesional. Bueno, pues ya sabemos perfectamente bien. Ahora, lógicamente, todos alguna vez llevamos química, llevamos biología, y sabemos que las plantas pues tienen componentes químicos diferentes. Y si de alguna manera yo tomo este vino y si yo estoy detectando un aroma fresa, cereza, frambuesa,
quiere decir que los componentes químicos de esa uva son los mismos que se encuentran en la fresa, en la cereza y en la frambuesa, ¿sí? Entonces yo creo que es algo muy lógico y muy natural de que muchas plantas tengan mucha similitud en aromas, en colores, en texturas, en sabores. Y si ustedes buscamos un poquito en su memoria, los frutos rojos, por ejemplo, tienen alguna característica muy parecida en sabores. Frambuesa, la cereza, la mora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las sustancias químicas que tienen son sustancias muy semejantes. Y entonces, si yo tomo un Riesling alemán y yo estoy detectando que tiene aroma a limón, a mandarina, a naranja, esos componentes químicos de esa uva Riesling va a tener los mismos componentes químicos que tiene el limón, que tiene la naranja, que tiene la mandarina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues bien, yo creo que de alguna manera, pues, en resumen, pues ya hemos mencionado qué son los aromas del vino y de dónde provienen, qué es lo principal. Es bien importante que conozcamos esta parte, porque cuando vamos a catar un vino, cuando vamos a probar un vino, pues existen las fichas de cata, y la ficha de cata, ahí vamos a decir el color, la textura, las lágrimas del vino, que veremos más adelante, el aroma, el sabor. Entonces tenemos que hacer una clasificación para que aprendamos de alguna manera, de manera profesional, a identificar un vino. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto, al visitar el canal, hagan su pregunta, hagan sus comentarios. Cualquier comentario que ustedes hagan es enriquecedor para el canal, para el conocimiento de todos ustedes, y también cualquier pregunta que tengan, cualquier pregunta, no hay ninguna pregunta tonta, eso no existe. Para mí todas las preguntas son importantes y será contestada en la brevedad posible. Entonces, si les gustó el tutorial, si les gustó este video, pues denle like. Si no, también denle like y suscríbanse e inviten a sus compañeros y a todas las personas que de alguna manera quieren entrar a este fascinante mundo de la vitivinicultura y de la enología. Por mí es todo hoy. Soy Arturo Abreu, el alquimista de cócteles y de vinos, y aquí tengo este Cabernet Sauvignon que brindo por ustedes. Mucha salud y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenas noches.